Imagina que con una sola gota de sangre puedes detectar cáncer, diabetes y más de 200 enfermedades diferentes. Sin agujas, sin dolor. Resultados en minutos. Suena como el futuro de la medicina, ¿verdad? Ahora imagina que todo eso es una mentira. Una mentira valorada en $10,000 millones. Esta es la historia de Elizabeth Holmes, la mujer que engañó al mundo entero. Febrero de 2003. Una joven de 19 años llamada Elizabeth Holmes abandona Stanford. Con el dinero que sus padres habían ahorrado para su educación, funda una empresa en el sótano de una casa estudiantil. La llama Theranos. La propuesta es revolucionaria. Un dispositivo portátil capaz de realizar análisis de sangre completos con apenas una gota extraída de un pinchazo en el dedo. Lo llama Edison. Los resultados se enviarían al teléfono del paciente en horas. El costo sería una fracción de los laboratorios tradicionales. Holmes no era una estudiante cualquiera. Su padre había trabajado en Enron, la empresa que colapsó en uno de los mayores escándalos de Estados Unidos. Su tatarabuelo fue un cirujano e inventor condecorado en la Primera Guerra Mundial. Esas historias la marcaron. Quería ser recordada. Quería cambiar el mundo. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Durante casi una década, Theranos operó en las sombras. Holmes era extremadamente reservada sobre su tecnología. Nadie podía ver cómo funcionaba el Edison. Los empleados trabajaban en departamentos aislados sin poder comunicarse. El secretismo era absoluto. Pero lejos de generar sospechas, ese misterio alimentaba la fascinación. En Silicon Valley, el secretismo se interpretaba como genialidad. Su imagen pública se transformó. Elizabeth comenzó a vestirse exclusivamente con jerseys negros de cuello alto, idénticos a los de Steve Jobs. Pero había algo más inquietante: su voz. Elizabeth Holmes hablaba con un tono inusualmente grave, casi masculino. Años después, una profesora de Stanford revelaría algo perturbador. Cuando Holmes era estudiante, no tenía esa voz. La siguiente vez que la vio, hablaba con ese tono grave y pensó: esto es muy raro. Holmes había modificado intencionalmente su voz para parecer más creíble y autoritaria. Su mirada también era parte del arsenal. Tenía una forma de clavar sus grandes ojos azules sin parpadear. Era casi hipnótico. Esa combinación de voz grave, mirada penetrante y jerseys negros creó una imagen de CEO visionaria. Pero detrás de esa fachada, algo estaba muy mal. En 2013, Theranos fichó a Richard Kovachevich, antiguo director de Wells Fargo. Henry Kissinger, el legendario exsecretario de Estado, se unió a su consejo. George Shultz también entró. Estos no eran inversores comunes. Eran figuras que legitimaban cualquier proyecto. Y todos creyeron en Elizabeth Holmes. Septiembre de 2013. Theranos firma con Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos. El plan era instalar centros de análisis directamente en las tiendas. El dinero empezó a fluir. La secretaria de Educación Betsy DeVos invirtió $100 millones. Los fundadores de Walmart aportaron $150 millones. Rupert Murdoch invirtió $125 millones. Carlos Slim también puso dinero. 2014 fue el año dorado. Holmes cumplió 30 años y se convirtió en la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo. Su fortuna personal se estimaba en $4.500 millones. Theranos alcanzó una valoración de $10,000 millones. Apareció en las portadas de Fortune, Forbes y Time. La comparaban con Steve Jobs. Era una celebridad, pero había un problema enorme. El Edison no funcionaba. Nunca había funcionado. Y Elizabeth Holmes lo sabía. Dentro de Theranos, el ambiente era tóxico. Los empleados notaron algo aterrador. Los resultados de las pruebas eran peligrosamente inconsistentes. Pacientes recibían diagnósticos erróneos.
Algunos fueron informados de que tenían cáncer cuando no lo tenían. Otros, con enfermedades reales, recibían resultados negativos. Las consecuencias podían ser mortales, pero cuando los empleados expresaban preocupaciones, eran despedidos, amenazados con demandas. La verdad era aún más oscura. El Edison solo se usaba para una mínima parte de las pruebas. La mayoría se realizaban con equipos tradicionales comprados a Siemens. Theranos estaba usando la tecnología convencional que supuestamente había venido a reemplazar. Era todo un montaje. Las muestras eran diluidas y analizadas con máquinas normales. Los resultados seguían siendo poco fiables. El sistema entero era una farsa peligrosa. Ramesh Balwani, conocido como Sonny, era el director de operaciones y la pareja sentimental de Holmes, 20 años mayor que ella. No tenía formación médica ni científica. En Theranos, era el ejecutor, el que intimidaba, el que despedía. Las reseñas de empleados describían Theranos como un culto. Holmes instaló vidrios a prueba de balas en su oficina. Dormía solo 4 horas al día. Su apartamento era prácticamente vacío. Cuando le preguntaban por su vida personal, respondía: «Estoy casada con Theranos». Octubre de 2015. Todo se derrumbó. John Carreyrou, periodista del Wall Street Journal, publicó un artículo explosivo. La tecnología de Theranos no funcionaba. El Edison era una mentira. La empresa ponía en riesgo la vida de los pacientes. Holmes salió a defenderse. Apareció en programas de televisión. Negó todo. Pero las investigaciones federales ya habían comenzado. Walgreens demandó a Theranos. Los inversores exigieron respuestas. En junio de 2016, Forbes revisó su estimación de la fortuna de Holmes de $4.500 millones a cero. Literalmente, $0. En octubre, Holmes anunció el cierre de los laboratorios y el despido del 40% de la plantilla. Era demasiado tarde. La confianza estaba destruida. Marzo de 2018. La Comisión de Bolsa y Valores acusó formalmente a Holmes y Balwani de fraude masivo. Según la acusación, en 2014, Holmes afirmó que Theranos generaba $100 millones anuales. La cifra real era $100.000, 1000 veces menos. Theranos cesó operaciones el 31 de agosto de 2018. En junio de 2018, Holmes y Balwani fueron acusados penalmente de fraude electrónico y conspiración. Enfrentaban hasta 20 años de prisión. El juicio comenzó el 31 de agosto de 2021, 3 de enero de 2022. El veredicto: Elizabeth Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude. La sentencia: 11 años y 3 meses de prisión. Balwani recibió casi 13 años. Ambos fueron ordenados a pagar $452 millones a las víctimas. El 30 de mayo de 2023, Elizabeth Holmes ingresó a prisión en Bryan, Texas. Tenía 39 años. Era madre de 2 niños pequeños. Su fecha de liberación es 2032. Según reportes, trabaja como auxiliar de reinserción y da clases de francés a otras reclusas. En una entrevista antes de entrar, dijo: «Cometí demasiados errores, pero nunca admitió el fraude intencional. La historia de Elizabeth Holmes es más que un caso de fraude empresarial. Es un espejo de Silicon Valley y su obsesión con los unicornios. Es la historia de cómo el carisma y una narrativa convincente pueden engañar incluso a las mentes más brillantes. Inversores multimillonarios, políticos experimentados, científicos reconocidos, todos cayeron en la trampa. Nadie hizo las preguntas difíciles. La promesa era demasiado atractiva. La joven genio que abandonó Stanford para cambiar el mundo. Pero quizás lo más perturbador es que Holmes sigue insistiendo en que su intención era buena. Que los errores fueron solo eso: errores, no crímenes. En su juicio, su abogado argumentó que ella creía genuinamente en su tecnología, pero las pruebas demostraron lo contrario. Correos electrónicos, testimonios,
Documentos internos. Elizabeth Holmes sabía que el Edison no funcionaba, y mintió de todas formas. Hoy, mientras cumple su condena en Texas, el legado de Theranos persiste como una advertencia. No todo lo que brilla en Silicon Valley es oro, y no toda persona carismática con una gran idea merece confianza ciega. $10,000 millones, 700 millones estafados, miles de pacientes con resultados erróneos, una década de mentiras. Elizabeth Holmes no cambió el mundo, pero sí protagonizó uno de los fraudes más grandes de la historia moderna. Una historia que nos recuerda que a veces la línea entre visionario y estafador es peligrosamente delgada, y que una sola gota de sangre no puede contener la verdad. Pero una mentira bien contada puede engañar al mundo entero.